Buenas tardes mis hermanos, en este tiempo pues vamos a comenzar el estudio en la carta del apóstol Pablo a Tito y vamos a leer los primeros 4 versículos de esta carta del capítulo 1 que dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que hoy iniciamos el estudio en Tito y esta vez agarramos el capítulo 1 y hay algunas cosas interesantes para comenzar a tratar acá. ¿Quién es el autor? El autor se define en la propia carta como el apóstol Pablo. ¿Y quién es el destinatario? Pues se define a Tito. ¿Quién es Tito? Vamos a ver algunas cosas de Tito que podemos encontrar en las escrituras sobre él. Primero, era un joven griego. Aparte de esto, era un colaborador de Pablo que estaba en funciones pastorales y a quien le tocó cumplir algunas misiones en realidad no tan fáciles en el ministerio. Él fue la persona que el apóstol Pablo llevó consigo al concilio de Jerusalén, que se nos relata ya en el capítulo 15 de Hechos, pero que Gálatas en el capítulo 2 nos dice que fue Tito la persona a quien él llevó. Y lo llevó como un gentil, como una muestra de un gentil convertido al cristianismo, como una evidencia del poder de Dios y de la manifestación de Dios en el mundo gentil, allí en aquel concilio de Jerusalén. Él recibió encargos difíciles de parte del apóstol Pablo. Por ejemplo, fue enviado a servir como negociador apostólico allá en Corinto. Y si usted lee las cartas de Corinto, pues se estará dando cuenta de las dificultades que allí había en esta iglesia. Tanto, para nombrar dos nada más. Una, la promiscuidad, la sensualidad, la naturaleza pecaminosa que brotaba de la piel de las personas que allí estaban. Pero la otra era la división interna que había en la iglesia, puesto que algunos decían que era de Pablo, otro de Apolo, otro de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de toda esta situación, Tito, un joven, fue enviado allá a intermediar en esta situación. La otra situación que podríamos encontrar es que él sirvió como negociador en la iglesia de Creta. ¿Y cuáles eran los problemas a que fue a intervenir en esta isla de Creta? Bueno, era un lugar que era rico en conocimiento popular religioso, era rico en filosofía mística pagana, y era donde se creía que había nacido el dios Zeus o Júpiter, y donde estaba el Minotauro, aquella criatura mitad hombre, mitad bestia que estaba allí. Bueno, en estas situaciones difíciles, él fue enviado a intermediar. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 62 y 66 después de Jesucristo, entre el primer y el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Fue escrita desde Macedonia, posiblemente Filipos. ¿Qué temas se tratan acá? Se trata acerca de las relaciones adecuadas para la iglesia, las relaciones entre Dios y la iglesia, y las relaciones entre los hermanos de la iglesia y la sociedad en la cual estaban inmersos. Al mirar el versículo 1, nos damos cuenta que este identifica al apóstol Pablo como el autor de la carta. Y él se autodefine como apóstol según la fe de los elegidos de Dios. Fe de los elegidos de Dios. ¿Esta fe en qué consiste? Una fe en Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando esos hechos redentores, salvíficos, sacrificiales de nuestro Señor Jesucristo, de haber sido
de haberse hecho hombre, de haber habitado entre nosotros, de haber vivido sin pecado, pero que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que le sepultaron, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que viene otra vez. La aceptación por fe de esos hechos, entonces, es lo que evidencia la base de la fe. Entonces, aceptar esa fe como algo propio para hacer a Jesucristo Señor de nuestra vida, y aceptar esos hechos como pago, como pago personal por nuestros propios pecados, es entonces como el tiende definiéndose el apóstol Pablo, según la fe de los elegidos de Dios. Y todo cristiano debe tener entonces esta fe simple, sencilla, en esos hechos redentores de nuestro Señor Jesucristo. Elegidos, dice apóstol, elegidos según el eterno conocimiento de Dios, según el eterno conocimiento previo de Dios, y como consecuencia de nuestra respuesta positiva al llamado de Dios, somos elegidos. Entendamos una cosa: el tiempo del hombre es un tiempo lineal, que hay pasado, hay presente, hay futuro, lo medimos en siglos, décadas, años, meses, días, horas, minutos, segundos. Pero el tiempo de Dios es un tiempo global, en el cual Él puede ver al mismo tiempo pasado, presente y futuro. Así que Él en este momento nos está viendo a nosotros en nuestro pasado, en este presente, pero nos está viendo mañana. Así que Él nos ve desde la creación, nos ve desde el llamado, desde nuestra aceptación a su llamado, y entonces nos elige, y nos elige para sus propósitos divinos. No es que Él eligió a unos para ser salvos y a otros para que se perdiera, porque eso sería contrario a lo que Él dice la palabra de Dios. Él elige, pero elige dependiendo de nuestra elección, del uso de nuestro libre albedrío. Y eso es lo que está refiriendo Pablo acá, que fue elegido según el eterno conocimiento previo de Dios y como consecuencia de nuestra respuesta positiva al llamado de Dios. Ahora, y también elegido según el pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad para los filósofos puede ser cualquier cosa. E incluso se dice que la verdad para ti puede ser una y para mí puede ser otra, y pueden ser dos verdades completamente opuestas. Pero eso no es la verdad. Hay una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es Dios, y esa verdad absoluta se manifiesta en la palabra de Dios. Allá en Efesios 1:13 nos dice que la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, allí nos encontramos por definición que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Pero solamente esto, la palabra de Dios también es definida como la verdad, Jesús llegó a decirnos allá en Juan, estos son Juan 17:19, pero Juan 14:6, Jesús mismo llega a decirnos que Él es el camino, Él es la verdad absoluta y Él es la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. También nos define que es apóstol según la piedad. En 1 Timoteo 3:16 nos complementa y nos dice que Él fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, proclamado, creído y glorificado, según la piedad de Dios, según la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios estamos aquí, por la gracia de Dios seremos salvos, por la gracia de Dios tenemos un lugar en el cielo, por la gracia de Dios Jesucristo vino acá, por la piedad y el amor de Dios nos ha puesto a nosotros en un camino de amor y de piedad para los unos con los otros, para servirle a Él. En el versículo 2 nos habla de que es una fe basada en la esperanza de la vida eterna. Una esperanza que fue prometida por Dios desde el principio. Para escoger uno de tantos textos, podríamos ir a Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y eterno horror. La esperanza de la vida eterna ha sido un tema que pasa a través de toda la escritura, de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Mateo 18:8
dice que para nosotros sería interesante aprender a quitar los tropiezos de nuestra vida para poder entrar en la vida eterna. Si es necesario cortar las manos, bueno, nosotros no es un aspecto literal, voy a cortarme las manos, voy a cortarme los dedos. Esa disforia del cuerpo no viene con nosotros, sino que nosotros debemos aprender a tomar decisiones para quitar los tropiezos que nos pudiesen impedir entrar en la vida eterna. Tropiezos tenemos, sí. Muchos de esos tropiezos están en nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos que hemos concebido y que mantenemos allí guardados. Muchos de esos tropiezos pueden estar en nuestro entorno social, en nuestra familia o nuestras amistades. El temor a que nos critiquen, a que nos digan, a que nos señalen, a que nos muestren. Ahí va el evangélico. He conocido personas que meten las Biblias en una bolsa y van al templo con la Biblia metida en la bolsa para que no lo señalen o para que no lo digan, aunque ellos puedan decirnos que yo la estoy protegiendo de la lluvia, está en pleno verano con aquel tremendo sol. No, la estoy protegiendo. Eso no es protección, eso es temor a ser descubierto, temor a ser señalado. Dice también que es una esperanza que es ofrecida a través de Jesucristo, porque la verdadera esperanza del hombre está solamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso allá en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la esperanza de tener una vida eterna basada en que creo en un Cristo vivo, activo, como lo dice la Escritura, porque puede que estemos creyendo en un Cristo no bíblico, puede que estemos creyendo en un Cristo impotente, que necesita de personas que le digan qué es lo que debe hacer, que le aconsejen o que le rueguen, que lo muevan a misericordia, para que él entonces le preste atención a uno y a otro, y entonces necesita de intermediarios y de un montón de personas, como si él no fuera Dios. No, él entonces, cuidado, es una esperanza ofrecida a través de Jesucristo, y Jesucristo mismo es Dios. Entonces, como Dios, él sabe todo, sabiéndolo todo, no necesita ningún intermediario, mucho menos de un muerto, porque los muertos están apartados de nosotros y nada saben ni tienen con nosotros. El pensar que nosotros podamos hablar con un muerto para que intervenga delante de Dios, caramba, esa cabeza está hecha vetada. Eso no lo dice la Biblia, eso no se enseña por ningún lado, eso son invenciones de los hombres. Estudie la Biblia, léala para que así se dé cuenta. Una esperanza, además, por la justificación por gracia a través de Jesucristo, para que seamos hechos herederos de la vida eterna. ¿Somos justos nosotros? No lo somos. ¿Tenemos derecho para hacer eso? Tampoco tenemos derecho. ¿Tenemos alguna cosa particular que nos haga a nosotros merecedores? Tampoco lo tenemos. Nosotros solo podemos ser justificados delante de Dios por la justicia de Jesucristo, que se nos es imputada a nosotros, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y fue el que murió tomando nuestro lugar allí en la cruz. Y solamente cuando nosotros aceptamos ese sacrificio y nos rendimos a Él para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, entonces somos justificados por esa gracia de Dios a través de Jesucristo y poder ser hechos entonces herederos de la vida eterna. Dice Tito 3:5, para que justificados por su gracia, 3:7, perdón, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El versículo 3 nos dice que a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato. Aquí hay cosas que llaman la atención. A su debido tiempo. A su debido tiempo. ¿Dios está loco? No. ¿Dios ha perdido el control del tiempo? No. ¿Dios ha perdido el control de algo? No. Dios está en control de todo y Él tiene un tiempo preciso para todas las cosas. Si en este momento pasamos penurias y dificultades, Dios sabe por qué, nos los está permitiendo, pero dice que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Así que hay promesas para nosotros, aún los cristianos verdaderos, aún en medio de las dificultades y la desgracia que podemos estar viviendo. El tiempo de Dios entonces es perfecto. La palabra de Dios nos dice allá en el capítulo 3 de Eclesiastés, los primeros 8 versículos, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Entonces hay que saber la manifestación y el uso del tiempo. Hay personas, por ejemplo, que no duermen de noche, pero la noche está hecha para que nosotros durmamos.
Y entonces a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, comienzan a llegar mensajes de texto a nuestros celulares. Bien, que estoy orando. Bueno, usted es la que está orando, los demás están durmiendo. Quédese tranquilo, hay tiempo para todo. Y eso no lo hace usted ni más espiritual, tampoco lo hace menos, pero tampoco dar una imagen de lo que no somos. Cuidado con eso. Ahora, Dios es un Dios de orden y Dios mantiene el control, el señorío y el gobierno sobre todo a su debido tiempo. A su debido tiempo. Nosotros cosecharemos bendiciones si nos desmayamos. A su debido tiempo. Nosotros recibiremos la respuesta de lo que nosotros hayamos hecho a su debido tiempo. Ahora, a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato. ¿Dónde está el mandato? Primero existe aquel mandato general que podríamos nosotros ubicarlo en Mateo 28, 18 al 20, que dice, id y haced discípulos, enseñando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la base de ese mandato general está allí, o allá en Marcos 16, que dice, id y predicar. Ese es un mandato para ti, un mandato para mí, un mandato para Pablo, un mandato para todos los cristianos nosotros. Pero de manera particular, la Biblia nos dice, y esto lo encontramos cuando Ananías va a hablar con Pablo, que estaba allá, que venía de aquel encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba a Damasco, y el Señor le dice que Pablo me es instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pero además de esto, por si fuese poco, Pablo testifica él mismo el llamado de Dios para su vida. En Hechos 22, 21 por menos, él dice que Dios le dijo, anda porque yo te enviaré lejos a los gentiles, según el llamado de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha confiado un ministerio, nos ha confiado una tarea, nos ha capacitado, nos ha dado dones y nos ha dado instrucciones, pero espera que nosotros cumplamos el ministerio para el cual hemos sido llamados. Tú no has sido llamado para que te quedes allá encerrado en tu casa. Aunque estemos encerrados por una peste, un coronavirus, que ahora no sabemos en realidad si fue, en realidad su origen, si fue un arma biológica que fue desatada para acabar con este mundo económico que era contrario a la nación de donde se originó, o que si fue que se les escapó, o que si en realidad es un híbrido entre el SARS y el SIDA, y entonces nosotros podemos estar expuestos a mayores cosas terribles. Entonces, como no lo sabemos, nosotros debemos aprender a usar el tiempo para testificar de otra manera. En este tiempo de encierro, yo tengo una lista de más o menos 200 personas que no conocen a Jesucristo, a quienes les estoy compartiendo el mensaje de Cristo de salvación diariamente, por texto, por pensamiento, por ideas que van allí, pero son 200 personas que espero que la palabra se siembre y que la palabra dé su fruto a su tiempo, como el Señor quiere hacerlo. Recuerden que usted si siembra una mata de coco, no va a tener un coco al otro día. Usted siembra café y las matas de café son diferentes. Hay una que te puede dar fruto a los 6, 8 meses, y otra que te lo da al año y otra que te lo da más tiempo más adelante. No importa, tú estás sembrando, tú deberes sembrar. Que si la semilla cayó en mala tierra, que si la semilla cayó entre pedregales o entre espinos o en buena tierra junto al camino, bueno, eso es otra cosa. La idea es que uno trate de sembrar en buena tierra, pero no puede descartar el otro, porque puede ser que tú tengas una mala idea sobre la tierra y pienses que es mala, y cuando siempre resultó que fue buena. Entonces, como tú exactamente no conoces el tipo de terreno en el cual vas a sembrar, siembra la semilla y deja el crecimiento al Señor. El versículo 4 encontramos quién es el destinatario de la carta y dice que es Tito. Dice que es un verdadero hijo según la fe. En 1 Timoteo 1:2, Pablo también identifica a Timoteo como otro hijo, mientras que en sus cartas él califica a otras personas como compañeros de milicia, como luchadores, como colaboradores, pero en otros lugares ha señalado otros criterios.
de haber de haberles dado a luz. Por ejemplo, vamos a mirar acá. ¿Qué criterios toma en cuenta el apóstol Pablo para llamar hijos a Timoteo y a Tito, y no a Sila, no a Apolo, no a Aquila, no a Priscila, no a Juan Marcos, no a Lucas, sino a Timoteo y a Tito? Bueno, veamos. En Gálatas capítulo 4, el versículo 19, Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto nos lleva a que al calificarlos como hijos hay un trabajo y hay una intención y hay un cuidado y una dedicación mayor en este tiempo. Hay una inversión de tiempo para testificarles. O sea, ellos son ganados directamente por su trabajo, por su ministerio. Evangelizarlo, para discipularlo y para pastorearlo. Se establece una relación más cerca, más estrecha entre ellos, en que tal vez ellos mismos lo hayan visto a él como padre y entonces él los ve como hijos, aunque sea padre espiritual de muchos. Estos son llamados sus hijos espirituales, identificados de esa manera allí, porque invirtió tiempo, porque invirtió esfuerzo, porque invirtió trabajo en ellos. Voy a nombrar dos personas acá, entre tanto, y espero que puedan ver este servicio, este estudio también en su casa. Juvenal Mesa, Aristides Mogollón. Ellos dos fueron dos personas que, bien, Aristides hizo su decisión de fe con Héctor David Núñez, pero ellos son dos personas que quedaron con una decisión de fe, pero como en el aire en un momento. Y entonces yo, inexperto, porque no sabía cómo discipular, pero tomaba en serio la tarea de ir y hacer discípulos. Así que, por lo menos a Juvenal, él vivía en una residencia en la calle 29 entre 18 y 19, y su habitación daba hacia la calle, y había una ventana de esas colonial de madera, y yo pasaba y le tocaba la ventana para que él saliera de la residencia, porque era el tiempo devocional, el tiempo para estudiar la Biblia, el tiempo para discipularlo. Juvenal representó para mí inversión de tiempo, inversión de esfuerzo. También lo fue Aristides Mogollón, también lo han sido otros tantos en la misma congregación. Pero en fin, invertir tiempo en testificar, en discipular, en cuidar, en que nos vean en las cosas diarias de la vida, en jugar, en pasar tiempo juntos. Inversión de esfuerzo, tiempo y trabajo. Pero también el establecimiento de una relación afectiva sana. Una relación afectiva sana. Se crean vínculos porque se le ha predicado, porque se le ha discipulado, porque se le ha enseñado. Y en esa relación afectiva, entonces surge esta relación padre-hijo espiritual según la fe común que tenemos en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, este es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Seguiremos en el estudio de la carta de Tito la próxima semana.